En el bloque aeróbico, la evidencia documenta que deberíamos de trabajar de entre el 60 y el 80% del porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. Básicamente ese tema ya lo manejan, ya lo han hecho anteriormente, ya conocen cómo hacer ese cálculo para poder determinar los diferentes niveles o porcentuales de la frecuencia cardíaca. En cuanto a la frecuencia, la mayoría de los estudios que se han publicado documentan que es ideal trabajar 3 veces por semana las actividades de tipo aeróbica. De hecho, la mayor cantidad de los efectos terapéuticos logrados con la terapia respiratoria se desarrollan justamente de esa manera, trabajando de manera terciaria. Eso podría ser trabajar tal vez el lunes, el miércoles y el viernes, o tal vez martes, jueves y sábado. Elige tú, elígelo con respecto a lo que el paciente pueda, lo que el paciente tenga disponibilidad, pero elige siempre trabajar a una frecuencia terciaria, que es lo que mayor evidencia ha demostrado. En cuanto a la duración, se recomiendan, o los estudios han documentado que desde 10 minutos de actividad aeróbica ya nos genera efecto terapéutico. Se ha documentado que mínimo 10 minutos son indispensables para poder trabajar las actividades aeróbicas con el paciente. Hay estudios que han documentado que hasta hora y media de actividades aeróbicas continuas también pueden ser benéficas para el paciente, pero no han encontrado, digamos, una diferencia muy dramática con el hecho de trabajar 20 minutos al hecho de trabajar hora y media. No se ha encontrado verdaderamente una diferencia para que tú digas, ah, bien, me conviene entonces trabajar hora y media con el paciente respiratorio en actividades aeróbicas. Realmente no lo han hecho, no se ha encontrado. Pero para trabajar esa hora y media, el paciente debería tener como una buena adaptación. Sí, claro, estamos hablando de que siempre en terapia respiratoria, en terapia cardiovascular, en terapia deportiva o en lo que sea, tu incremento tiene que ser gradual, tienes que empezar a pedirle al paciente o generar exigencias de manera gradual. Si tú empiezas, por ejemplo, el día de hoy con 20 minutos de tolerancia y tu paciente puede progresar de manera rápida, pues bueno, llegas a 90, pero si tu paciente no logra progresar y se queda estancado en 20 minutos, 25 minutos, pues no te puedes mover, no puedes migrar de esa dosificación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué si simplemente hay mejoría hasta los 20 minutos, por qué trabajarlo en... Porque los estudios han intentado buscar justamente ese tipo de efectos, han intentado buscar qué ocurre cuando el paciente se trabaja a 10 minutos, a 20 minutos, a 30 minutos, a 40, a 50, y te digo que los estudios que han documentado mayor cantidad de tiempo continuo de actividades de tipo aeróbicas es de 90 minutos. En este paciente, por ejemplo, no conviene tanto trabajar con modelos HIIT, no conviene porque la mayoría presentan disnea. Es un paciente con disnea, es imposible que lo manejemos bajo un modelo interválico para poder trabajar poco tiempo o tiempos cortos de entrenamiento. Así es que trabajamos con ellos de manera continua, idealmente. Y te digo, no, lo ideal o lo que la mayoría de la evidencia ha documentado que lo ideal con ellos es trabajar a nivel de cicloergometría, con ergómetro, con cicloergómetro, que es el que tenemos en la clínica, el que les mostré, el que no es obviamente la banda cilíndrica, el que está a un ladito, ese es un cicloergómetro. La mayoría de los estudios han vinculado que el cicloergómetro es la mejor herramienta de trabajo aeróbico porque te permite tener el control de toda la dosificación de tu paciente y también te permite resguardar la integridad del paciente. Repito, eventualmente el paciente con enfermedades respiratorias está disneico, consecuentemente hay que tenerlo como vigilado porque en cualquier momento se puede marear y en cualquier momento puede tener algún tipo de evento secundario post-entrenamiento o interentrenamiento. Pero, porque, o sea, entiendo que no haya un efecto tal cual respiratorio, pero de todas maneras tienen que seguir cambiando cosas si entrenas más de cierto tiempo, ¿no? O sea, independientemente de que sea un paciente respiratorio o no lo sea, pues tienen que cambiar cosas. Ah, cosas como que... Como la condición física, como adaptaciones al ejercicio. Ajá. Entonces, o sea, no entiendo cómo van a cambiar, por ejemplo, eso que tú sos más adaptativo, quiere decir que tienes mayor capacidad de como de darle oxígeno a tus músculos, y si eso cambia, ¿por qué no cambia la respiración? ¿Me explico? O sea, ¿por qué no mejora la disnea o por qué no mejora el esfuerzo ventilatorio del paciente? Porque si tú tienes un paciente con enfisema pulmonar, acuérdate que tenemos cambios fisiológicos e histológicos a nivel del esqueleto alveolo-capilar. Tenemos destrucción de... Entonces, si tú tienes un paciente que definitivamente ya no tiene un buen parénquima y ya no tiene los elementos que te generan la difusión del oxígeno, pues no hay a quien trabajar, ¿me explico? Con ellos eventualmente es nada más intentar
conservar justamente la capacidad ventilatoria que mantengan hasta ese momento. No estamos hablando como tal de ganancias o de importantes ganancias en el caso de ellos. Ganancias, por ejemplo, las vamos a obtener en un paciente con enfermedades restrictivas, incluso con una EPOC tipo bronquitis crónica, ahí lo podemos ver, pero paciente, repito, como paciente enfisematoso, es complicado que tengas tú una progresión o una mejoría exponencial porque no tiene, ¿con qué? No tiene los elementos que nos ayuden justamente para conseguir esta mejoría. ¿Sí? Y bien, en cuanto a duración, no hay datos. En la literatura no hay datos, volumen. En cuanto al volumen, que es el tiempo semanal de entrenamiento, no hay datos, no existen datos, no se ha consensado. Lo que se sugiere pues es únicamente el trabajo a nivel duración, a nivel día, que es lo que les comentaba hace un momento, ¿va? Es importante hacer hincapié que si tú tienes un paciente con EPOC o con enfermedades de tipo obstructiva y el paciente ya está condicionado a la oxigenoterapia, es importante que la oxigenoterapia nunca la suelte. De hecho, los efectos terapéuticos basados en la terapia con oxigenación o con tanque de oxígeno documentan que si el paciente no está con oxigenoterapia mínimo 16 horas al día, no hay beneficios terapéuticos de la oxigenoterapia. Por eso les decía que eventualmente un paciente que ya está confinado al tanque de oxígeno tiene que estar con el oxígeno 24 horas al día si es posible. A veces el paciente lo que hace es que, bueno, a veces para bañarse se lo quita, a veces para comer se lo quita porque le resulta molesto, a veces para ciertas actividades, especialmente donde no tiene una gran demanda de oxígeno, pues se lo quita. Pero como te decía, lo ideal o lo que se documenta es que mínimo sean 16 horas de oxigenoterapia de manera continua. No se recomienda que el paciente cuando hace actividad física se quite el tanque de oxígeno. El paciente tiene que estar trepado en su cicloergómetro, conectado a su tanque de oxígeno sin despegarse a él en ningún momento. Lo mismo, por ejemplo, tampoco se recomienda que en la noche el paciente duerma sin el oxígeno, porque podríamos llegar a decir, oye, en la noche como no voy a estar teniendo yo una gran demanda o consumo de oxígeno, pues me lo quito, ¿no? Y me duermo así. No es recomendable. De hecho, la noche básicamente es prioritario que el paciente conserve el tanque de oxígeno conectado y que esté con la oxigenoterapia. Entonces, a lo mejor habrá momentos en donde el paciente de pronto sí está muy harto y si va al baño, pues a lo mejor en el baño se lo puede quitar, ¿no? Si se va a bañar tal vez y le van a apoyar y va a estar haciendo técnicas de economía energética, se va a bañar sentado, apenas el chorrito de la regadera, apenas la enjabonada, va a estar economizando energía. A lo mejor no lo necesita ahí se lo podrá quitar, pero llévense como regla general que mínimo 16 horas al día el paciente tiene que estar conectado literalmente al tanque de oxígeno, idealmente las 24 horas, si es que ya está oxígeno dependiente, ¿sale? En el entrenamiento entonces, pues bueno, no va a ser la excepción, ¿sale? Es importante documentar también que todos los efectos que se consiguen con el ejercicio aeróbico son efectos que no son para toda la vida, que son transitorios. La mayoría de los estudios vinculan a que los efectos se guardan aproximadamente entre 12 y 24 meses. Que si yo, por ejemplo, hago un rol terapéutico de entre 8 y 12 semanas de entrenamiento de tipo aeróbico, voy a conseguir buenas mejorías con el paciente. Va a incrementar mi capacidad vital, mi volumen inspiratorio, mi volumen expiratorio, mi volumen corriente. Todo va a mejorar gradualmente en esas 12 semanas. Pero estos cambios se van a guardar únicamente 12 o máximo 24 meses dependiendo del tipo de protocolo que hayas utilizado. Esto nos lleva a decir o a interpretar que el paciente entonces pues nunca se va a dar de alta, ¿cierto? El paciente siempre va a tener que estar haciendo actividades de tipo aeróbicas para mantener justamente su buena capacidad ventilatoria. Lo que yo recomiendo, con base a la experiencia o con base al empirismo que yo tengo, es que los protocolos sean de 12 semanas y que a tu paciente lo veas cada 6 meses. Que lo veas, por ejemplo, de manera formal cada 6 meses, por ejemplo, 2 veces por año. Y que el resto del tiempo en el que no ves a tu paciente se haga con trabajo, que tenga su rutina, que tenga sus actividades para que las haga en casa, que le des tú una rutinita posiblemente ya impresa, posiblemente con dibujitos, con indicaciones específicas, para que el paciente todo el año realmente se mantenga entrenado. Realmente con el paciente podríamos estar todo el año, pero para el paciente resulta insostenible e incosteable realmente estar en terapia todo el año. Entonces, si el paciente tiene la ventaja y tiene la economía para por lo menos pagar 2 módulos o 2 bloques de terapia respiratoria al año, eso sería ideal.
¿Sale? Estamos hablando, ojo, de las enfermedades obstructivas, no de las restrictivas. Las restrictivas las sacamos en menos tiempo y no es necesario que estemos o que continuemos viendo al paciente. Estamos hablando de las obstructivas de origen crónico degenerativo, de las que no se van a curar. El EPOC, por ejemplo, el enfisema, la bronquitis crónica, la fibrosis quística, ese tipo de patologías que ya tienen, repito, un componente completamente obstructivo. ¿Sí? Usted dice que se vería como 2 veces por año. Entonces, Es mi recomendación por empirismo, pero cuando usted hace como su protocolo, su plan de tratamiento terapéutico, ¿cómo sabe cómo va a avanzar el paciente durante ese tiempo que no lo va a No, en realidad, ¿cómo va a avanzar o cómo a lo mejor también pudiera deteriorarse? Ajá, o cómo No lo puede sabemos, mejorar. tenemos que confiar en ellos. Otra opción es que a lo mejor lo puedes tú citar, lo puedes ver de manera progresiva para estar, no sé, por ejemplo, una vez por mes para estarlo monitorizando. Ya les decía yo que este elemento pues no miente. Ay, no lo traigo. La prueba espirométrica no miente. Si tú tienes un espirómetro en consultorio y quieres hacer evaluaciones constantes del paciente, puedes estar evaluando justamente los volúmenes, la capacidad vital, para que realmente cuantitativamente tengas el dato y digas, ok, vamos bien, vas mejorando, estás estable o a lo mejor estás mal, estás empeorando. Pero prácticamente no lo sabrías, o sea, no tendríamos un Bluetooth con el paciente para ver si realmente hace las cosas y ver si realmente mejora o no. La alimentación, por ejemplo, se ha vinculado también a cambios importantes con respecto a la preservación de la actividad ventilatoria. Hay alimentos que, por ejemplo, se ha visto que colaboran negativamente en el paciente y hay alimentos que se ha visto que colaboran positivamente con el paciente. Entonces, también sería importante, obviamente, como tú dices, a lo mejor tener un seguimiento más constante para ver cómo realmente va avanzando el paciente. Porque si tu paciente se descuida en el entrenamiento y en la alimentación, lo más probable es que efectivamente tenga o un estancamiento o tenga una involución. El mínimo entonces de tiempo que se tiene que trabajar con los pacientes con enfermedades obstructivas es de 12 semanas. 12 semanas, sí. Los estudios es como la menor cantidad de tiempo que utilizan para demostrar sus efectos. Y básicamente ya en el conjunto, el ejercicio terapéutico, como les decía, especialmente el aeróbico, es evidencia clase A. Es decir, es evidencia top, es evidencia en donde no tenemos absolutamente nada que reclamarle a la evidencia o a la comunidad científica sobre los resultados que tenemos de el entrenamiento aeróbico en el paciente con enfermedades de tipo obstructivas especialmente. Y durante los siguientes 6 meses, que es cuando ya no va a ver a su paciente, bueno, supone que se debe realizar todo eso que así que comenta del monitoreo para pues, que no... Pues, Sí, que no te digo, en ese tiempo tú le vas a dejar chamba al paciente. El paciente tiene que estar entrenando, el paciente tiene que entrenar de por vida. A lo mejor el paciente en ese punto ya se compró un cicloergómetro, una bicicleta, no sé, una bicicleta monopodálica tal vez, o algún tipo de aparato, no algún tipo de recurso para poder entrenar en casa, pero sí es lo ideal que antes pues de que se vaya a casa ya tenga con qué trabajar para que tú sepas y le hagas una buena prescripción. ¿Por qué? Porque a veces pasa que el paciente te dice, bueno, ya me voy, gracias, a ver si me compro una bici, y ese a ver nunca llega. Entonces realmente el paciente pues entorpece el tratamiento y te llega posiblemente 6 meses después y te llega pues como te llegó la primera vez, y eso pues no está padre. La idea es que se mantenga en ese estatus, y si se puede mejorar pues que mejore. También se podrían dar, como lo comentaba en la terapia cardiorrespiratoria, como días específicos en los que les des como clases informativas. Sí, claro, también acá en terapia respiratoria hacemos educación. Te decía que manejamos, por ejemplo, técnicas de economía energética. Las técnicas de economía energética pues las tenemos que platicar a nivel de educación. Una técnica, por ejemplo, básica de economía energética es pedirle al paciente que en lugar de que coma 3 veces por día y que se coma un plato vasto, un plato grande, que coma 6 veces por día y que coma cantidades pequeñas, cantidades o raciones pequeñas para que energéticamente no esté gastando demasiada energía. Cuando nosotros consumimos alimentos, gastamos energía de 2 formas. Número 1, con el gesto motor de llevar la comida a la boca, y número 2, con el metabolismo y digestión. De las calorías que, por ejemplo, tú necesitas en un día para sobrevivir, de esas calorías el 10% se utiliza para la digestión. Entonces, por ejemplo, si tu cuerpo necesita 2000 kilocalorías para vivir, para poder hacer actividades de la vida diaria convencionales, de esas 2000 kilocalorías, 200 pertenecen a tu metabolismo digestivo.
Entonces básicamente no solo gastamos calorías cuando comemos por el gesto motor, sino que gastamos calorías por los eventos metabólicos y digestivos que se dan a nivel del sistema gastrointestinal. Entonces por eso intentamos que el paciente gaste la menor cantidad de energía posible con ese tipo de técnicas sencillitas, pero que te van a generar la economía de la energía. ¿Sí? Lo mismo si el paciente, por ejemplo, se va a bañar, que se bañe sentado en una sillita, y que si alguien lo puede incluso hasta enjabonar, pues que alguien lo enjabone. ¿Me explico? Para que ahorre la mayor cantidad de energía. Y son técnicas sencillas de la vida diaria que el paciente tendría que hacer para evitar justamente la disnea y el sufrimiento o estrés ventilatorio. Sí, y eso es parte de la educación. Lo ves en la educación, en las pláticas, en las charlas, en todo lo que platicas con el paciente. Profe, terapia respiratoria es como cardio, que no está tan instaurada en las clínicas. No, terapia respiratoria sí lo ves por todos lados. Terapia respiratoria sí está mucho más fija, está mucho más respetada, se hace mucho más prácticamente en cualquier lugar. De hecho, incluso como fisioterapeutas generales, se llama mucho o se pide mucho el apoyo para la terapia respiratoria. El problema es que, bueno, cuando tienes experiencia te da un poco de miedo y terminas como rechazando la consulta, ¿no? O la terapia, porque no la manejas. Pero no, es obviamente mucho más común que terapia cardíaca. Sí, ¿por qué? Porque a tu paciente con enfermedades cardiovasculares, lo decíamos, es una enfermedad silenciosa, en donde la angina de pecho va a estar manifestándose en ciertos momentos de la vida, especialmente ahora en diciembre. ¡Pum! La angina de pecho se va a ir a la alza. ¿Por qué? Porque el frío te condiciona a la contractura del miocardio y te genera angina de pecho. Pero en las enfermedades respiratorias, si el paciente tiene moco, no camina, no lo mueves, el paciente se mantiene con disnea, se mantiene con hipoxemia y se mantiene mal y no lo puedes mover. Ahí tenemos que intervenir porque, pues, digamos que te pausa tus actividades y es un tanto más o menos benigna tal vez la enfermedad hasta cierto punto. ¿Sí? Ok, y en el bloque anaeróbico, bueno, ya lo platicamos, en el bloque anaeróbico trabajamos idealmente tren inferior. No quiere decir que tren superior no lo trabaje, claro que hay que trabajarlo, pero idealmente o protagónicamente habríamos de trabajar especialmente tren inferior. Algunos de los ejercicios, como les platicaba, más demandantes y más ideales del tren inferior van a ser la sentadilla en sus diferentes formas. Las zancadas también van a ser ideales para el paciente si el paciente tiene una buena función articular a nivel de rodilla, porque es un ejercicio bastante comprometedor para la biomecánica de la rodilla. Ejercicios de tríceps sural, ya sea elevaciones plantares, costureras, burros o el que se te ocurra, el que puedas diseñar para tu paciente. El burro es de esta manera, colocas a tu paciente así de esta manera y haces esto. Cambias la posición. Acuérdense que básicamente las fibras del tríceps sural van a trabajarse de una u otra manera potencializada, dependiendo de cómo localices o cómo coloques a tu paciente, en qué posición se esté colocando. ¿Va? Extensiones de cadera, puentes, ejercicios especialmente para el componente glúteo, también son muy ideales para este tipo de pacientes. Entonces ya el ejercicio ideal ya va a estar a elección de ustedes con respecto a la evaluación biomecánica y física que hagan de su paciente. No me atrevo yo a decirles hagan una media sentadilla, porque a lo mejor su paciente sí puede hacer una sentadilla completa, o porque a lo mejor sí puede hacer una sumo completa. Entonces no hay como un ejercicio rey o como un ejercicio ideal para el paciente hasta que no lo evalúo y hasta que no conozco las condiciones y potencial físico y muscular del paciente. Y especialmente a restricciones biomecánicas que pueda llegar a tener, porque acuérdense que también es importantísimo revisar. Si tengo un paciente con artrosis de bilateral y con el cartílago completamente destruido, pues no le voy a meter una sentadilla profunda porque lo voy a terminar jodiendo. Entonces hay que ser críticos con eso también. Profesor, entonces, como dice que tenemos, bueno, que los ejercicios de tren inferior tienen que predominar, podemos trabajar tren inferior 2 veces por semana y superior 1, o como en Sí, por ejemplo, podría ser una buena idea, y lo que no estaría faltando nunca sería obviamente lo aeróbico. Sí. Si únicamente vas a ver a tu paciente 3 veces por semana, las 3 veces meterle algo aeróbico, tal vez 10 minutos, 20 minutos, y a lo mejor, no sé, tomar 10 minutos más, 15 minutos más para algo anaeróbico, pero sí potencializando especialmente músculos de tren inferior. ¿Sí? 2 y 1 me parece bien, me parece correcto. ¿Sale? Entonces, bueno, esto básicamente va a ser la piedra angular del tratamiento para el paciente con enfermedades respiratorias.
Básicamente aquí en este tiempo ya te llevaste la primera media hora del tratamiento seguramente, ¿sale? Y nos vamos al siguiente bloque, que son los ejercicios de control respiratorio o, repito, para mí, control ventilatorio. Para los bebés, ¿qué cosa? Agitado. Para los bebés, lo que yo cero trabajo bebés, no me gusta trabajar bebés, pero obviamente sé cómo se realiza. Lo haces de manera lúdica, estableciendo circuitos. Lo ideal, por ejemplo, con ellos es que tengas tú tu circuito y que le pongas por aquí a lo mejor un cono, una pelota, que le pongas una escalera y que él vaya avanzando. Acá, por ejemplo, literal como los perritos, ¿no? A lo mejor agarras tú una sonajita, a lo mejor agarras una paletita. No lo hagan, no estén ofreciendo dulces como recompensa para que los niños trabajen o hagan las cosas. Más bien a lo que le llame la atención, no sé, musiquita, lo que sea que le llame la atención. Y literal, estarlo como estimulando para que esté saltando las diferentes fases de su circuito. Y es lo que hacemos con ellos. Si tu bebé, por ejemplo, únicamente gatea, literal, le pones un circuito con vallas, un circuito con elevaciones, un circuito con, ¿cómo se llaman estas cosas que son con aros o lo que sea, para que el niño esté avanzando? Y si tu niño ya camina, igual a tu niño le buscas alguna estrategia para que lo puedas hacer de manera, pues repito, a lo mejor muy lúdica y que le guste mucho. Si te vas a dedicar a los niños, especialmente, y vas a hacer terapia respiratoria en niños, pues inviértele poquito a cosas o a aditamentos que le gusten y que le ayuden al niño. Por ejemplo, se me ocurre una portería, no sé si han visto las porterías, que es literalmente la portería y tiene una red. O sea, el niño se sube y luego se baja por la misma red y eso puede ser una buena idea para ellos. Entonces, haces tu circuito y pones a lo mejor un bosu, pones tu portería, pones aros para que el niño pase sobre los aros, pones a lo mejor también, ¿cómo se llama? Conos para que el niño haga marcha en zigzag y no sé, habrá un montón de herramientas, un montón de equipos que te puedes conseguir en el Walmart, en Fisher Price o en otro tipo de marcas que tienen equipos padres para que puedas trabajar con tu paciente. Entonces, todo lo adaptamos para toda clase de personas. Ya les decía, si mi paciente de hecho me dice, ay, es que no me gusta subirme al cicloergómetro, está bien, agarra la pelota y encesta como si estuvieras jugando básquet y continúa. Y la dinámica no es obviamente que el paciente esté aventando una y luego va y la recoge, no, tú estás con él y el paciente avienta uno, se la avientas, te la avienta, ¿me explico? Sería esa la dinámica, una dinámica aeróbica completamente, ¿saben? ¿No tienen como algo para que Tapia se pueda recargar? Porque se va a cansar, supongo. Ya estoy para acá, Tapia. Profe, tengo una pregunta. ¿Cuál es la cantidad máxima de mililitros de glucosa que sale en el drenaje postural? ¿Cuál es la adecuada? La adecuada. No hay una adecuada, porque depende de qué tan colapsado esté tu paciente. Si tu paciente, por ejemplo, está muy colapsado, digamos, tiene 3-4 días, pues tú puedes sacar 200 mililitros pues, o centímetros cúbicos, que es como se mide, 150, no sé, eventualmente no vemos volúmenes tan grandes, porque también podemos llegar a provocar descompensación en los pacientes. Eventualmente sacamos 50 centímetros cúbicos, 70 centímetros cúbicos, 100 centímetros cúbicos. No se saca mucho, es decir, en una sola no. Cuando tu paciente, por ejemplo, está confinado a un ventilador mecánico y estás tú con un succionador, normalmente sí se mide en centímetros cúbicos y te da un montón de centímetros cúbicos porque se saca una guardia completa, por ejemplo, guardia de 8 horas y se cuenta cada 8 horas. Entonces ya vemos que en 8 horas le sacaron a lo mejor 350 centímetros cúbicos, tal vez, pero eso ya es mucho, ya es demasiado. Eventualmente te digo, es menos. Bien, la primera técnica que vamos a ver es la técnica de bloqueo. Todos estos de ahorita, de este momento, son ejercicios de control ventilatorio. La técnica de bloqueo es una técnica que me va a funcionar para activar especialmente la mecánica de la ventilación. Si tengo un paciente que tiene disarmónica o disasociada la mecánica de la ventilación, va a ser esta una buena técnica para poder trabajar con el paciente. Para esta técnica, primero le voy a pedir al paciente que se acomode de una manera cómoda, de una manera que le resulte cómodo estar acostado. Obviamente en esta camilla es súper cómodo, pero ya te decía yo, en las camillas de fisioterapia que las podemos bascular, las podemos mover y todo ese rollo, no tenemos ningún tipo de problema. La idea es que tu paciente esté en una posición que se conoce como posición en semi-Fowler.
La posición en semi-Fowler quiere decir que el paciente está ligeramente inclinado, que no está completamente horizontalizado, sino que está a nivel del tronco ligeramente inclinado. Eso es semi-Fowler, ¿sí? Y el semi-Fowler puede ser de 15 grados, de 20 grados, de 30 grados, 40, 50, no sé, dependiendo de lo que el paciente necesite y de cómo se encuentra el paciente. Hay un tipo de paciente con enfermedades obstructivas que se dice que tiene una respiración, un patrón ventilatorio de tipo ortopneico. Cuando decimos o hacemos referencia a un paciente ortopneico, quiere decir que el paciente no tolera esta posición. Si yo tengo un paciente ortopneico, jamás en la vida que se me ocurra ponerlo horizontalizado. Él siempre va a tener que estar mínimo a 45 grados. Tu paciente siempre mínimo va a tener que estar así. Entonces, cuando tengas un paciente que no tolera, repito, bajar un poquito más de 45 grados, es un paciente ortopneico y no lo esfuerces, no lo va a lograr, no se puede, no tiene capacidades, por lo menos no en ese momento. Así que manéjalo siempre, siempre, siempre en 45 grados o en posición a 90 grados. ¿Cómo mejoraría tu paciente? Bueno, con la terapia respiratoria y bajando de peso, porque el peso también es un condicionante importante para la posición ortopneica. De hecho, seguramente habrán visto que mucha gente con obesidad no logra estar así literalmente acostada boca arriba, porque justamente el diafragma asciende demasiado, porque la víscera y porque el tejido celular subcutáneo del abdomen es demasiado, que empuja y compromete la función del diafragma. Entonces no toleran esa posición o no pueden realmente mantener esa posición, ¿va? En este caso, bueno, imaginemos que tenemos un semi-Fowler de 20 grados, ¿va? Imaginemos que está ligeramente inclinadito, ¿sale? Nada más imaginamos. Porque si le pongo una, porque nos prestaron la quimia, si le pongo una mochila le va a estar lastimando y le va a estar generando bronca. Bien, lo primero para esta técnica es pedirle al paciente que ejecute el patrón ventilatorio correcto, que respire por la nariz y que lo saque por la boca. Respira por la nariz, Tapia. Sácalo por la boca. Respira por la nariz. Sácalo por la boca. Ok, esta técnica, que es la técnica del bloqueo, consiste en que en la fase inspiratoria yo voy a estarle generando a Tapia una presión en los pulmones. En las mujeres, ni modo, agarramos chichi, bubi, seno, agarramos seno. Agarramos seno las mujeres, no hay de otra, no tienes de otra, no puedes hacerlo de manera diferente. ¿Por qué? Porque hay que comprometer la mayor cantidad posible de la caja torácica. A lo mejor hay gente que dice, ay, bueno, pues yo voy a intentar no agarrar el seno, ¿no? Pero agarran acá hombro, entonces no va a ser conveniente. Con las mujeres, a lo mejor desplazamos un poquito el seno para no agarrar a lo mejor pezón, que es como lo que más puede llegar a incomodarles. Pero sí terminas definitivamente agarrando una porción del seno. Así es que todo es profesional, hay que explicarle al paciente y hay que tener obviamente toda la línea de respeto para que el paciente no se sienta incómodo, ¿no? Pero sí, prácticamente agarramos seno, entonces en las mujeres también. Ok, para esta técnica le voy a pedir a Tapia nuevamente que ejecute su patrón ventilatorio. Hazlo, Tapia. Ok, sácalo. Ok, y dale. Cuando él inspira nuevamente, yo voy a estar presionando su caja torácica. Entonces, básicamente, todo el ciclo, todo el protocolo, que van a ser 6 repeticiones o 6 ciclos, Tapia va a estar inspirando en contra de la fuerza que mis manos ejercen. ¿Esto para qué creen que me ayude? ¿Para fortalecer a quién? ¿A qué fase? A la fase inspiratoria, ¿no? Es decir, yo estoy, digamos, oponiendo resistencia a su mecánica de la inspiración. ¿Para qué? Para que sus músculos inspiratorios estén trabajando de manera más adecuada y para que su volumen pulmonar y respiratorio también se active. Es una señal que le mandamos al cerebro de que estamos disminuyendo el volumen respiratorio para que nos ayude y colabore incrementando justamente este volumen. Entonces tenemos, digamos que, 2 efectos con este tipo de técnicas. Incrementamos el volumen ventilatorio y fortalecemos músculos en la fase inspiratoria. ¿Sí? Entonces, en la fase de respiración, ¿deja de ser la presión? Disminuyes ligeramente la presión, pero no la rompes nunca. La presión nunca se rompe, la presión persiste. Pero realmente en la fase, por ejemplo, expiratoria, es irrelevante, pues porque digamos que los músculos hacen su chambita, ¿no? Los músculos pues terminan sacando, y acuérdate que pues sacamos un poquito a favor de las presiones. La presión colabora. Si incremento mi presión a nivel del tórax, automáticamente de manera pasiva vamos a sacarla porque la presión es demasiada. Entonces realmente no es como tan relevante para esta técnica la fase expiratoria. Disminuimos un poquito, pero nunca rompemos presión. La presión se mantiene los 6 ciclos, ¿va? Ok, dale, Tapia.
Primero hacemos un normal, sácalo. Ok, dale, a partir de ahora. Dale, sácalo. ¿Cuánta presión debe ser la correcta? Dale. Depende de tu paciente. Sácalo. Dale. O en la tercera. Depende de tu paciente. ¿Por qué? Porque si tú tienes un paciente geriátrico, tienes que medirlo, tienes que medir tu fuerza y tienes que... Es un poco realmente subjetivo con respecto a cómo observas a tu paciente y qué tipo de condiciones tiene tu paciente. Una más, Tapia. En los niños obviamente no lo hacemos tampoco de esta manera. ¿Los niños se ponen toda la palma o nada más? Sácalo. Ok, ahí. Básicamente termina el ciclo de 6 ventilaciones y el paciente ejecuta otras 3 normales o de control ventilatorio para que se adapte o para que se readapte nuevamente y pueda empezar con un siguiente ciclo. ¿Sale? Con los niños eventualmente es únicamente con los dedos. Ahí, haces esto. ¿Sí? Las otras 3 extras ya no va a presión. No, son sin presión, es únicamente readaptativo para tu paciente porque si tú, por ejemplo, le haces 20 a tu paciente con técnica de bloqueo, no lo tolera, no lo aguanta, te manda literalmente a tu casa. ¿Mande? ¿Cuántas veces se realizan? Eventualmente las hacemos aproximadamente 3 minutos. Esto va a depender de las otras técnicas que vas a ejecutar. Si tú, por ejemplo, vas a agarrar todo lo que sabes y a lo mejor vas a agarrar una técnica 2, 3, 4, 5, 6, ya lo distribuyes con respecto al tiempo que tú tengas y a lo que quieras lograr. Si yo, por ejemplo, mi propósito es incrementar volumen pulmonar y incrementar fuerza y tonicidad de músculos inspiratorios, a lo mejor me enfoco más en esta y a lo mejor lo hago 4 minutos, 5 minutos tal vez, pero si yo tengo otro tipo de objetivos, entonces yo meto esta técnica, meto otra, meto otra, meto otra. ¿Sale? Ahí en la hojita que les di, les dejé un espacio por si quieren poner alguna anotación o algo de lo que yo actualmente estoy diciendo o de lo que les estoy platicando, pues ahí nada más súmenle, ¿no? Sobre algo de la técnica o alguna pregunta que me hagan y que responda para que la puedan tener ahí como complementada, ¿no? La información complementada. Bien, la técnica de reexpansión. La técnica de reexpansión tiene también como objetivo mejorar y reactivar el control ventilatorio. Paciente que tiene de pronto problemas para tener un buen control ventilatorio, paciente por ejemplo con esclerosis múltiple, con ELA, paciente con Parkinson, paciente con Alzheimer, paciente con enfermedades crónico-degenerativas de orden neurológico en donde el control ventilatorio se está perdiendo. Esa técnica nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque es una técnica hasta cierto punto de vista propioceptiva desde ciertos puntos de vista. Es una técnica en donde activamos la mecanorrecepción para que los órganos sensoriales del pulmón se activen y trabajen de manera adecuada. Esta técnica es muy parecida a la técnica de bloqueo. La idea es una idea, o la idea consiste en esto, vamos. Inspira, Tapia, por la nariz y sácalo por la boca. Ok, sácalo. Ok, hacemos nuevamente una ventilación para que el paciente se adapte y nuevamente coloco mis manos por acá de este lado. Nuevamente Tapia, respira. Ok, sácalo. Ok, inspira. Cuando él inspira voy a poner presión. Dale, inspira. Y luego la quito bruscamente. ¿Sale? Sácalo. Ok, nuevamente inspira. La quito bruscamente. Sácalo. Ok, inspira nuevamente. Presión. Y luego la quito bruscamente. Básicamente ese despegue o ese mecanismo que hicimos con Tapia, con el paciente, es para activar justamente mecanorreceptores y activar, repito, vías sensoriales para que el pulmón se active y mejore su control ventilatorio. ¿Sí? Como lo viste, la técnica es muy parecida a la técnica de bloqueo, pero en técnica de bloqueo realmente nunca despegas. En técnica de bloqueo el contacto está permanente y estamos oprimiendo caja torácica permanentemente. Acá no, acá estamos haciendo el despegue dramático, el despegue brusco para que el paciente pues tenga una respuesta, digamos, mecanorreceptiva. A este despegue se le conoce como despegue turbulento. Cuando yo quito esto es turbulento, porque lo quito turbulentamente, ¿sí? Repito, ¿para qué? Para activar mecanorreceptores. ¿Sale? Esa fue la segunda técnica. La tercera técnica es la técnica de palanca. ¿Te puedes sentar, por favor, Tapia? Profe, esa igual se hace 6 ciclos entre otras. No hay como realmente una indicación específica. La manejamos a tolerancia del paciente.
y te puedes hacer 8 repeticiones, te puedes hacer 10, te puedes hacer 12, dependiendo de lo que el paciente tolere. En terapia respiratoria, el problema de establecer como un patrón es que los pacientes son literalmente diferentes pasteles, ¿sí? Diferentes chantillís. Entonces, tú puedes decir, oye, pues yo le voy a poner 12, pero a lo mejor este paciente no tolera ni siquiera 3, ¿me explico? Entonces siempre lo vas haciendo de manera gradual con respecto al paciente como tal. Acá no podemos establecerle al paciente un protocolo ya bien establecido. Tenemos que buscar su propio protocolo porque al final, te digo, es un paciente, es un diferente platillo el paciente al final del día. ¿Sí? ¿Te puedes girar por acá, Tapia? Ok, para esta técnica, que es una técnica también de control ventilatorio, vamos a pedirle a Tapia que cuando ejecuta la fase inspiratoria, eleve sus brazos de esta manera. Eleva tus brazos, Tapia, inspira y eleva lentamente. Tu inspiración tiene que ser lenta, dale. Inspira y eleva, 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 hasta ahí. A partir de ahí vas a empezar a exhalar. Saca y flexiona tu tronco. Saca, 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 flexionando. Y estamos siempre por acá de este lado soportando al paciente, ¿eh? Listo. Ahí, ventila normal, una ventilación normal. Ok, les decía, hay que estar soportando al paciente porque acabo de recordar algo. Cuando el paciente hace la palanca y cuando no tiene obviamente una buena función ventilatoria, se puede llegar a caer. Entonces es común que el paciente al hacer justamente la palanca te haga esto y se nos caiga. Entonces recomiendo siempre estar por lo menos acá con una mano pendiente para que el momento en el que Tapia o en el que el paciente se vaya a caer, intenta bajar, Tapia. Haces esto y agarras a tu paciente para que no se te vaya a caer, ¿sale? Siempre de lado tú, repito, siempre de lado, porque si yo estoy, por ejemplo, acá adelante, si el paciente se me cae, es posible que y que hasta nos caigamos los dos, ¿no? Que hagamos como un mecanismo extraño. Entonces, no es conveniente, no es ideal. Siempre del lado del paciente y siempre trata de estar del lado izquierdo porque es mucho más fácil manobrar luego con tu mano derecha y hacer esto. Sí, porque si luego haces esto, tu mano derecha te va a promover la fuerza, pero esta va a estar medio pendeja y no te va a ayudar mucho. Entonces, esta va a ser nada más tu palanca y ya con esta manipulas o agarras a tu paciente para que no se vaya a caer. ¿Sale? Y es una técnica de palanca, repito, fase inspiratoria, el paciente levanta, fase inspiratoria, el paciente hace palanca. ¿Sale? ¿Cuántas repeticiones? Lo mismo, dependiendo de lo que el paciente tolere, dependiendo de lo que el paciente esté adaptándose, ¿sí? 8 repeticiones, 9 repeticiones, 10 repeticiones, depende completamente de la respuesta ventilatoria del paciente. ¿Sale? Bien, los diafragmáticos. Los diafragmáticos son como los favoritos de la mayoría de la gente, no tanto míos, pero sí de la mayoría de la gente, y los que más vas a ver, los que más vas a leer. Te puedes acostar, Tapia, nuevamente. Estos ejercicios consisten en que vamos a estar generando dos tipos de ventilaciones. Una ventilación diafragmática o una ventilación torácica. Este tipo de técnicas consiste en que acomodamos a nuestro paciente en una posición de cúbito supino. También le ponemos semifoliar, le podemos poner un semifoliar posiblemente de 25 grados, de 45 grados. Y la técnica nos dice que tenemos que hacer una ligera flexión. Mantenemos al paciente justamente en flexión, ¿va? La técnica diafragmática consiste en que le vamos a pedir al paciente que inspire profundamente y que active justamente el diafragma. ¿Cómo va a ser la forma o cuál va a ser la manera de identificar que el diafragma se está activando de manera eficiente? Tenemos que buscar que el diafragma descienda, ¿sale? Porque acuérdate que cuando el diafragma se activa, el diafragma desciende. Y si el diafragma desciende, ¿qué va a pasar con los órganos del abdomen? Se van a mover, ¿no? Van a cambiar su posición. Entonces la manera que yo tendría, voy a levantar esto, la manera que yo tendría es pedirle a Tapia que inspire profundamente, pero que cuando inspire mande todo su aire directamente a la barriga, directamente al abdomen. De manera que yo tengo que ver que Tapia tiene una panzota, como si estuviera embarazado, ¿sí? La idea va a ser esa, ver que inspira, infla, mándalo acá, mándalo, manténlo ahí, ¿ok? Sácalo. Ok, esa es una respiración diafragmática, ¿sale? Nuevamente, inspira profundo, expande, panza, ok, sácalo. Ok, nuevamente inspira, ok, embarazo, patitas, más,
sácalo. Ni siquiera tiene un buen control ventilatorio a nivel inspiratorio, su diafragma ni siquiera está tan bueno y eso que está sano, dice. ¿Por qué? Porque podemos ver muchas mejores cosas o muchos mejores gestos con este tipo de técnicas en gente que no tiene compromiso. Más bien esto vemos en un paciente que sí tiene compromiso, en un paciente con POC tal vez. La técnica te sugiere que siempre tengas contacto con tu paciente. Que siempre tengas contacto con tu paciente para que lo estés tú manipulando y para que te estés dando cuenta que verdaderamente está haciendo el movimiento. Entonces lo hacemos de esta manera. Inspira, ok, sube. Ok, saca. Dale, otra vez, inspira, dale. Y ahora saca. ¿Sale? Hay una técnica pasiva. Cuando yo tengo un paciente que no tiene un buen control ventilatorio porque neurológicamente no está adaptado para hacerlo, lo podemos hacer también de manera pasiva. Dale, inspira, Tapia, mete aire, le ayudo. Y ok, ahora saca aire y le ayudo. Empujo hacia adentro y hacia arriba para favorecer la función del diafragma. Entonces, si mi paciente no tiene un buen control ventilatorio y está bien jodido, le ayudo. Lo hago de manera pasiva, ¿sale? Otra vez, inspira profundo. Dale. Inspira, mete. Ok, sacamos, te ayudo. Sacamos. Y nuevamente, mete aire. ¿Tiene que ser igual mandando el aire al estómago? ¿Mande? ¿Tiene que ser igual? Sí, es la técnica diafragmática nada más colaborada o asistida. Asistida con mi mano derecha para estar haciendo la función que el diafragma que los músculos respiratorios tendrían que estar haciendo. ¿Sí? Esto, por ejemplo, lo veríamos mucho tal vez en el EPOC, que en el EPOC vemos que la fase respiratoria se compromete mucho y luego tenemos músculos muy débiles. Si intentamos hacerlo y el paciente no colabora de manera eficiente, pues ni modo, hay que ayudarle de alguna otra manera. ¿Sale? Y bien, los costales, los ejercicios costales o torácicos son al revés. Básicamente con ellos le pedimos al paciente que ejecute la ventilación o la inspiración y que expanda tórax. ¿Sale? Ok, respira profundo, Tapia, y abre tórax. Abre tórax, concéntrate. No quiero ver diafragma, no quiero ver acá, quiero ver nada más tórax. Dale otra vez, sácalo. Ok, inspira, abre tórax, abre. Inspira, abre, sácalo. Ok. Y le ayudo también presionando tórax si es que fuese necesario. ¿Sale? Dale, inspira, abre, no quiero diafragma, abre, ok, mantén, sacamos. Y le ayuda a sacar. ¿Sale? Nuevamente, inspira, dale, abre. Ok, sácalo. ¿Sale? Y entonces es ventilación diafragmática y es ventilación costal, la que trabajamos con el paciente. ¿Sale? Dependiendo, repito, pues de lo que quieras tú realmente trabajar con ellos. ¿Costales cuando haces presión a los lados? ¿Mande? ¿Costales cuando haces presión? Sí, lo haces a los lados. Si es diafragmática y vas a asistirla, la asistes presionando hacia abajo y hacia arriba. Si lo vas a hacer torácico, sujetas ambos hemitórax y haces presión central. Esto. Si lo vas a hacer diafragmático, haces presión al abdomen y elevas, subes, presionas hacia atrás y elevas. Y si lo haces torácico, lo agarras acá a nivel de hemitórax derecho, izquierdo y tu presión es central. ¿Sí? Ok, la técnica EDIC, el nombre correcto, el nombre completo es ejercicios de débito inspiratorio controlado. EDIC quiere decir ejercicio de débito inspiratorio controlado. ¿Va? Para este tipo de técnicas le pedimos al paciente que lo mismo se mantenga relajando el diafragma, que el diafragma esté bien posicionado, que trabaje de manera adecuada. Lo colocamos así de esa manera y la técnica consiste en que le vamos a pedir que haga una inspiración profunda de 3 segundos. Inspira, Tapia. 1001, 1002, 1003. Guarda 3 segundos, Tapia. 1001, 1002, 1003. Ok, ahora sácalo, Tapia. Sácalo, pero con labios fruncidos. Ok, lo voy a hacer yo. Inspiramos 3 segundos. Eran 6 segundos.
¿sale? 6 segundos de expiración. Son 3 segundos de inspiración, 3 segundos guardamos y 6 segundos de expiración a labios fruncidos, ¿sale? Esa es la técnica EDIC. La técnica EDIC también me funciona para incrementar volúmenes pulmonares y mejorar patrón ventilatorio, ¿sale? Entonces ahora sí lo hacemos, Tapia. Inspira profundamente. 1001, 1002, 1003. Guárdalo, Tapia. 1001, 1002, 1003. Sácalo con labios fruncidos, Tapia. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Ventila normal, Tapia. Después de esta técnica, a mí me gusta siempre que el paciente haga una ventilación normal, que inspire normal y que exhale normal para que se recupere. Porque si la técnica la hacemos continua, es muy pesado para el paciente. ¿Por qué? Porque la presión de los labios que le ejerce a todas las paredes pulmonares puede llegar a ser muy fuerte. Entonces yo prefiero que el paciente haga un EDIC y luego una ventilación normal. Luego un EDIC, ventilación normal. EDIC, ventilación normal. ¿Sí? Repito, ¿cuántas? Depende del paciente. Eventualmente recomendamos entre 12 y 15 ventilaciones con EDIC. ¿Sí? Entre 2 y 15 está bien, el paciente tolera bien. Pero si tengo un paciente que no me tolera más que 4, pues me quedo en 4. ¿Me explico? No tengo por qué forzarlo si es que no tiene condiciones óptimas. ¿Sale? ¿Te puedes sentar, Tapia? La técnica de localizaciones respiratorias consiste en que le vamos a pedir a Tapia que active la musculatura que estamos tocando. Eventualmente, si yo, por ejemplo, coloco mis manos acá a nivel de caja torácica, voy a pedirle que esté activando aquí musculatura, a la musculatura costal, ¿no? Músculos intercostales, especialmente intercostales, ¿quiénes? Intercostales externos o intercostales internos según sea el caso, ¿cierto? Yo le voy a pedir al paciente que inspire profundamente y dale, Tapia, y le voy a poner yo un poquito de presión también, ¿sale? Y le voy a pedir que abra o que expanda en donde yo estoy localizando. Si yo estoy poniendo mis manos aquí, le estoy pidiendo ¿qué cosa? ¿Una respiración diafragmática o torácica? Torácica, ¿no? Le voy a pedir que active justamente músculos de tórax. Entonces, inspira, Tapia. Ok, yo contengo, y luego saco. Saca, Tapia. Ok, nuevamente, inspira, Tapia. Ok, acá quiero abrir, no siento movimiento, Tapia, incrementa tórax. Ok, eso, ya mejoró. Ok, sácalo, suelto, ¿sale? Inspira nuevamente. Ok, suelto, saca. Inspira nuevamente. Suelto. Básicamente nos compaginamos y estamos como en el mismo ritmo. Él sabe, o él aprende a saber que si yo voy a presionar, él debe inspirar. Él entiende que si yo voy a soltar, él va a inspirar, ¿sale? El comando es, expirar. El comando lo estamos compaginando o nos estamos como haciendo uno mismo, digamos. Digamos que yo soy como el estímulo que él estaría teniendo para poder hacer las cosas de manera adecuada, ¿sale? Entonces las manos se ponen entre los espacios intercostales. Así es, en toda tu caja torácica la expandes y permites agarrar o sujetar toda tu caja torácica. Aquí, la agarras así. Y sugerimos que amplíe las manos para que él se sienta justamente muy comprometido y que active todo el tórax. Porque la indicación es, oye, Tapia, donde yo te toque, eso lo vas a inflar. Trata de mandar todo tu aire a esa localización que yo te voy a poner. Entonces, si yo le pongo las manitas aquí, medio así, o sea, te va a mandar el aire aquí y eso qué, o sea, no nos activa nada. ¿Me explico? Y si la pongo así, abierta, y le digo, Tapia, aquí quiero el aire. Dale, Tapia, aquí, mándame el aire, mándalo, Tapia. Porque él está abriendo, me explico que el comando es diferente. El problema va a ser para las que tengan unas manitas, ¿sí? Pero en realidad pues, hay que hacerlas grandotas, hay que trabajar esas manos para que les funcione. Crece. Son proporcionales a mi cuerpecito. Al final son técnicas. Yo he visto niñas, por ejemplo, he visto niñas trabajando que hacen hasta este tipo de técnicas, así de poner toda la mano para que toda la mano comprometa. Y trabajan así, literal, así. ¿Sí? Que lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hacemos algunas técnicas de masaje, ¿no? Las técnicas de masaje son técnicas profundas y hay gente que no tiene literalmente la fuerza, pues ¿qué hacemos? Pues agarramos el codo. ¿Sí? Y no pasa nada, o sea, son técnicas adaptativas. Mande. Bueno, ya nada más para... me faltan 2 nada más, ya denme 3 minutitos. Respiraciones apicales o respiraciones para técnicas apicales. En este tipo de respiraciones lo que hacemos es ampliar justamente los lóbulos apicales.
Si yo estoy escuchando que mi paciente tiene dificultades a nivel de los lóbulos apicales, yo voy a trabajar especialmente respiraciones apicales. Para esto, ¿cómo lo voy a hacer? Inspiraciones a partir de ahí mantenemos, luego sacamos, ¿sí? Inspiraciones, sacamos. La otra forma es que lo hagamos de esta manera. Inspira, sácalo. Inspira, manténlo. Cuando el paciente incrementa o eleva la cintura escapular, expande la porción apical, expande la parte superior, esta parte se ve expandida. Entonces, si yo quiero expandir especialmente esa zona, yo debo trabajar con este tipo de ejercicios. Si mi paciente tiene compromiso a nivel de zona apical, trabajamos con este tipo de ejercicios. ¿Sale? Son como los más ideales para el paciente con enfermedades que comprometan los lóbulos superiores. ¿Sale? Hacerlo de esta manera, de esta manera, de esta manera. ¿En sedestación? ¿Mande? En sedestación. Sí, la técnica diafragmática que les enseñé hace ratito, la técnica acostal en donde Tapia está acostado, esta se puede hacer en todas las posiciones, ¿eh? Acuéstate nuevamente, Tapia. Esta técnica que les mostré hace ratito en donde yo ponía la mano y la técnica diafragmática, eso. La podemos hacer así, la podemos hacer en decúbito lateral derecho, en decúbito lateral izquierdo, la podemos hacer sentado, la podemos hacer parado. Lo ideal es que de hecho la hagamos en diferentes posiciones, ¿va? Podemos empezar únicamente a lo mejor con 10 repeticiones. Aquí en decúbito supino hacemos 5, decúbito lateral, hacemos 5, decúbito lateral izquierdo y hacemos 10 nuevamente en posición bípeda o en posición sedante. Si el paciente se puede parar, pues en posición bípeda idealmente. Si no se puede parar, en posición sedante está bien. Cuando está de punto lateral también se flexiona el rodillo. Sí, es la misma técnica, así tal cual como está Tapia, gírate Tapia. Ok, ahí, dale Tapia, inspira profundamente, abre tu panza, dale, crece, dale. Ok, sacamos. Sí, ok, nuevamente. Diafragmática, diafragma, panza, dale. Ok, vamos por fuera. La técnica es igual, entonces la técnica solamente tú te acomodas con respecto a la posición del paciente. ¿Sale? Listo, Tapia. Y finalmente los músculos accesorios, recuerden trabajar músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Ya les decía yo, los músculos más importantes en la mecánica ventilatoria después del diafragma van a ser los músculos expiratorios. ¿Por qué? Porque los asociamos a un menor riesgo de colonización bacteriana, porque favorecen el mecanismo de la tos para poder evacuar la secreción y porque definitivamente se ha documentado que tienen una mayor implicancia en la mecánica ventilatoria. El oblicuo mayor, el oblicuo menor, los serratos y el transverso deberían de ser protagónicamente trabajables como músculos accesorios de orden expiratorio. Entonces, busca ejercicios para trabajar oblicuos, busca ejercicios para trabajar transversos, busca ejercicios para trabajar serratos y le va a ir muy bien al paciente. A lo mejor no sabes ninguno, te digo algunos así rapidísimo. Para serratos, simplemente esta posición ya hace que los serratos trabajen de manera isométrica, ¿sale? Si no tienes ninguno para transverso del abdomen, la plancha. No hay ninguno mejor que la plancha para transverso del abdomen. Si no conoces ninguno, posiblemente para oblicuo mayor y oblicuo menor, te consigues una cosa como esta, alguien te la agarra por acá arriba y el mecanismo es este. En este caso, como trabajaríamos oblicuo mayor y menor, sería para acá, para acá. Esos son para cerrar. Esos son para oblicuo mayor y oblicuo menor. Para transverso, haces la típica plancha, obviamente adaptada para tu paciente. Obviamente, pues no va a ser a lo mejor una plancha así. Y para serratos la técnica es esta. En esa posición. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, para oblicuos también, así como está Tapia, hay uno muy fácil, muy práctico que sería, haces tu Tapia, levanta un poquito tu cabeza y vas a intentar tocar con esta mano tu pie derecho y con esta mano tu pie izquierdo. El problema es que si mi paciente tiene dolor lumbar, alteraciones lumbares, no lo va a poder hacer. ¿Sale? Y para músculos inspiratorios, ahí están también los que documentamos, los que recomendamos, escaleno, esternocleidomastoideo, pectoral, trapecio, básicamente esos son como los prioritarios. Ya les decía yo, hay uno prioritario. ¿Cuál? Esternocleidomastoideo. Obviamente, como es prioritario, pues yo busqué la forma de conseguirme un equipo para trabajar esternocleidomastoideo, que es tiene diferentes ligas de resistencia, entonces me permite como graduarlo
a la resistencia o tolerancia de cada paciente. Este se lo coloco al paciente así. El esternocleidomastoideo recuerda que hace una flexión junto con una rotación. Lo coloco por acá de esta manera y trabajo a mi paciente y tengo un esternocleidomastoideo fuerte, 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 ¿sale? Y luego me lo paso a este lado y es al revés. Y este me lo conseguí en una tienda china. ¿Sale? Entonces, bien, básicamente esa es la idea con respecto a ejercicio ventilatorio y ejercicio funcional. ¿Sale? ¿Alguna duda que tengan? Lo ideal sería entonces en ese ejercicio Isotapia. trabajar tanto aeróbico como alguno, o sea, Trabaja los tres bloques. Trabaja bloque aeróbico, bloque anaeróbico y bloque de control ventilatorio. ¿y cuántos ejercicios máximo o mínimo podemos meter todos? O sea, en una No, sola sesión. elige el que más te resulte conveniente para la evaluación clínica del paciente. Sí, siempre, siempre, el que más te resulte conveniente. Obviamente lo que no va a poder faltar, ya te decía, es lo aeróbico. O sea, lo aeróbico no puede faltar. De lo anaeróbico tampoco puede faltar algunos, que te decía, tren inferior, que no te falte nunca. Especialmente cuando hablamos de el EPOC. Y de control ventilatorio, agarra 2, agarra 3 de esos que te platiqué ahorita y con eso trabaja tu paciente. Yo te platiqué como 6, 7. De esos agarra 2, agarra 3 y arma tu plan terapéutico. ¿Por qué? Porque si tienes una hora de terapia y vas a hacer, por ejemplo, higiene bronquial, que es lo que vamos a ver posteriormente, y te vas a llevar media hora en higiene bronquial, pues solo vas a tener media hora para lo respiratorio, para el ejercicio respiratorio. O sea, a lo mejor agarras 10 minutos para aeróbico, 10 para anaeróbico y 10 para control. Me explico dependiendo de cómo tú te vas organizando con tu paciente. ¿Sale?